Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que el mundo jamás olvidará. Para algunos, un héroe. Para otros, el peor asesino que Colombia haya conocido. Pero antes de ser el hombre más poderoso del narcotráfico, antes de controlar imperios de cocaína y desafiar gobiernos, Pablo fue un niño más, criado en la miseria de un país fracturado por la violencia y la corrupción. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, pero su infancia transcurrió en Medellín, ciudad que pronto se convertiría en el epicentro de su reinado criminal. No era un niño común. Desde joven, comprendió una verdad que cambiaría su destino. En un mundo sin reglas, solo los despiadados sobreviven. La Medellín de los años 50 y 60 era una ciudad en expansión, donde el progreso y la pobreza convivían en un frágil equilibrio. Las fábricas crecían, los negocios florecían, pero en los barrios pobres, la miseria dictaba el destino de miles. Los jóvenes tenían dos opciones: trabajar duro por un salario miserable o buscar atajos para ascender en la sociedad. Escobar, ambicioso y sin miedo, eligió la segunda opción. Desde adolescente, ya mostraba una astucia fuera de lo común. No era solo otro delincuente callejero, era un estratega en formación, un hombre que veía el crimen no como un riesgo, sino como una oportunidad. Los primeros pasos de Escobar en el crimen fueron pequeños, pero significativos. Robaba lápidas de cementerios, las borraba y las revendía. No tardó en expandirse a estafas, contrabando y robo de autos. Pero lo que realmente lo diferenciaba de los demás criminales era su capacidad para ver más allá del presente. Mientras otros se conformaban con pequeños delitos, Pablo pensaba en grande. Quería poder, quería dinero y, sobre todo, quería control. No aspiraba a ser un simple ladrón, quería gobernar su propio reino. A los 20 años, ya era un contrabandista exitoso. Se asoció con redes criminales que movían mercancía ilegal desde Panamá y Ecuador, importando electrodomésticos, licor y cigarrillos sin pagar impuestos. Pero aún estaba lejos del verdadero negocio que lo convertiría en una leyenda. El destino le tenía reservado algo mucho más grande: la cocaína. En los años 70, Estados Unidos comenzaba a experimentar una fiebre sin precedentes por la droga blanca. Los hippies de los 60 popularizaron la marihuana, pero la élite y las clases altas buscaban algo más potente, más exclusivo, más adictivo. Fue en este contexto donde Escobar encontró su verdadero camino. No fue el primero en vender cocaína, pero fue el primero en convertirla en un imperio global. Conoció a los pioneros del negocio en Colombia, traficantes que llevaban pequeñas cantidades de droga a Estados Unidos en maletas y compartimientos ocultos. Pero Pablo tenía una visión diferente. No quería ser un intermediario, quería ser el dueño absoluto de la industria. Y para lograrlo, debía controlar toda la cadena, desde la producción hasta la distribución. El primer laboratorio de cocaína de Escobar no fue grande ni sofisticado, pero marcó el inicio de algo imparable. En la selva colombiana, con químicos peruanos y bolivianos, comenzó a producir la droga que cambiaría su vida y el destino de su país. El negocio creció rápido, muy rápido. En cuestión de meses, ya exportaba cientos de kilos a Estados Unidos. Cada kilo de coca que llegaba a Miami valía miles de dólares. Cada avión que aterrizaba con droga significaba millones en ganancias. Pero el dinero no era suficiente. Pablo quería más. El poder siempre viene con enemigos. Y Escobar sabía que el dinero podía comprar aliados, pero también traicionar amistades. En Medellín, otros traficantes intentaron frenar su ascenso. Los eliminó uno por uno.
Entendió desde temprano que el miedo es más fuerte que el respeto. Sus sicarios ejecutaban a quien se interpusiera en su camino, sin importar cuán cercano fuera. El mensaje era claro. Nadie desafiaba a Pablo Escobar y vivía para contarlo. No había lugar para la compasión. No había lugar para la duda. Solo para el control absoluto. Para 1976, Escobar ya dominaba Medellín. Pero un error casi lo destruye. Fue arrestado transportando 18 kilos de cocaína. Por primera vez, sintió el peso de la ley sobre él, pero solo por un momento. Primero intentó comprar a los jueces. Cuando no aceptaron, los mandó a asesinar. Así entendió una de las reglas fundamentales del poder. Cuando el dinero no es suficiente, la violencia es la solución. Ese día, Escobar dejó de ser un simple traficante y se convirtió en algo más peligroso, un hombre que no temía desafiar al Estado. El arresto de 1976 fue un punto de inflexión. Después de salir libre, Pablo decidió que no volvería a ser vulnerable. Comenzó a comprar políticos, jueces, policías. Si alguien intentaba detenerlo, simplemente lo eliminaba. Su red de corrupción era tan grande que en poco tiempo la ley dejó de ser una amenaza para él. Era dueño de la ciudad, era dueño del sistema y, lo más peligroso de todo, se dio cuenta de que la gente lo veía como un héroe. Porque para los pobres de Medellín, Pablo no era un criminal, era un salvador. Construía casas, daba dinero, organizaba fiestas. El gobierno nunca los ayudó, pero Escobar sí. Y cuando un hombre tiene dinero y el amor del pueblo, es casi imparable, casi. Pero Pablo aún no había alcanzado su verdadero poder. Lo que estaba por venir lo convertiría en un mito y desataría una guerra que cambiaría para siempre la historia de Colombia. Para finales de los años 70, Pablo Escobar ya no era un simple traficante. Era un estratega, un arquitecto del crimen, un hombre que entendió que el verdadero poder no estaba en la cocaína, sino en controlar el sistema que la permitía fluir. Y para eso, tenía que convertirse en algo más que un criminal. Tenía que convertirse en un intocable. Medellín ya no era suficiente. Pablo sabía que el verdadero dinero estaba en los Estados Unidos y sabía que, si quería controlar el tráfico de cocaína a ese nivel, tenía que construir una red que no dependiera de nadie más. Cada paso de la producción debía estar bajo su control, desde las hojas de coca en los campos hasta la distribución en las calles de Miami, Nueva York y Los Ángeles. Fue así como nació el Cártel de Medellín. No fue el primero en el narcotráfico, pero fue el primero en operar como una multinacional del crimen. Cada miembro tenía una función específica. Los pilotos volaban los cargamentos. Los sicarios eliminaban a cualquier obstáculo. Los políticos, jueces y policías comprados garantizaban que todo funcionara sin problemas. No había margen de error. No había lugar para la debilidad. El sistema funcionaba con una perfección aterradora. Los laboratorios en la selva producían cientos de kilos de cocaína al día. Los aviones aterrizaban en pistas clandestinas y en menos de 48 horas, la droga estaba en las calles de Estados Unidos. Los dólares llegaban en cantidades tan absurdas que el cártel literalmente no sabía dónde guardarlos. Se enterraban en terrenos vacíos, se escondían en las paredes de mansiones, se almacenaban en bodegas enteras donde millones de billetes simplemente se pudrían o eran devorados por ratas. Pero el dinero, por más excesivo que fuera, no era suficiente para Escobar. Quería poder. Quería ser más que un narcotraficante. Quería convertirse en un símbolo y sabía exactamente cómo hacerlo. A finales de los años 70,
Escobar comenzó su campaña para convertirse en una figura pública. Daba dinero a los pobres, construía barrios enteros para los desplazados, financiaba hospitales, escuelas y estadios de fútbol. Para los más necesitados, Escobar no era un criminal, era un benefactor, un hombre que hacía lo que el gobierno nunca había hecho por ellos. Pero detrás de cada acto de generosidad había una estrategia fría y calculada. Cada casa que construía le compraba la lealtad de cientos de familias. Cada regalo de dinero creaba un ejército de seguidores dispuestos a protegerlo a cualquier costo. Para Escobar, el amor del pueblo era un escudo más poderoso que cualquier arma. El siguiente paso de su plan era aún más audaz: la política. En 1982, Escobar se postuló para el Congreso de Colombia y ganó. Por primera vez, un narcotraficante no solo controlaba el crimen, sino que también tenía una posición oficial dentro del gobierno. Era un movimiento brillante. Si lograba consolidar su poder político, nunca podrían tocarlo. Pero el problema con la política es que no se puede comprar a todos, y Escobar estaba a punto de descubrir que el verdadero enemigo no eran los cárteles rivales, ni la DEA, ni siquiera el ejército. El verdadero enemigo era el Estado. Y el Estado estaba a punto de declararle la guerra. Pablo Escobar había logrado lo imposible. En menos de una década, pasó de ser un simple contrabandista a convertirse en el hombre más rico y peligroso de Colombia. El cártel de Medellín controlaba más del 80% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, generando cientos de millones de dólares cada semana. Pero para Escobar, el dinero no era suficiente. Su ambición iba más allá del narcotráfico. Quería poder absoluto. Quería gobernar no solo el crimen, sino Colombia misma. Su entrada en la política no fue un capricho, fue una estrategia. Si lograba establecerse dentro del gobierno, nadie podría tocarlo. Pero lo que no anticipó fue que su ascenso provocaría la ira de quienes realmente manejaban el país. Su victoria en las elecciones de 1982 lo convirtió en miembro del Congreso de Colombia. Desde afuera, parecía la consagración definitiva de su poder, la fusión entre el crimen y el Estado. Pero dentro del Congreso, Escobar era visto como una abominación. No importaba cuántos sobornos repartieran y cuántos políticos tuvieran miedo de enfrentarlo. Había hombres en el gobierno que jamás aceptarían que un narcotraficante tuviera una silla en el poder. Uno de ellos fue Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, un hombre incorruptible, dispuesto a destruir a Escobar a cualquier costo. Fue él quien levantó la voz en el Congreso, revelando públicamente lo que todos sabían, pero nadie decía en voz alta. Pablo Escobar era el narcotraficante más peligroso de Colombia. La exposición fue un golpe devastador para Escobar. Su sueño de legitimidad se desmoronó en un instante. En cuestión de meses, pasó de ser un congresista en ascenso a un paria político. Fue expulsado del Congreso, perseguido por la justicia, y su visa estadounidense fue revocada. Para Pablo, esto no era solo una humillación, era una declaración de guerra. Y si algo había demostrado en su ascenso, era que él no perdonaba ni olvidaba. Si el gobierno quería atacarlo, él respondería con una violencia que el país jamás había visto. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá, acribillado a tiros por sicarios de Escobar mientras conducía su automóvil. El mensaje era claro: quien desafiara a Escobar terminaría muerto. Pero en lugar de infundir miedo en el gobierno, el asesinato encendió la furia del Estado. El presidente Belisario Betancur firmó un tratado de extradición con Estados Unidos.
permitiendo que los narcotraficantes colombianos fueran juzgados en territorio norteamericano. Para Escobar, la extradición no era una sentencia de prisión, era una sentencia de muerte. Si caía en manos de Estados Unidos, perdería todo. Por primera vez, estaba contra la pared. Lo que siguió fue una guerra sin precedentes. Los carteles de droga ya no solo enfrentaban a la policía o al ejército, ahora estaban en guerra contra el Estado. Escobar, junto con sus aliados del cártel de Medellín, crearon un grupo terrorista llamado Los Extraditables, cuyo lema era claro: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Las bombas comenzaron a explotar en las principales ciudades del país. Los sicarios salieron a las calles como ejércitos de la muerte. Los jueces que llevaban casos contra Escobar fueron ejecutados. Los periodistas que hablaban en su contra fueron silenciados con balas. Medellín se convirtió en un campo de batalla. Cada día, nuevos cadáveres aparecían en las calles, víctimas de una guerra que Escobar estaba dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias. Pero a pesar de la brutalidad, Pablo no había perdido el apoyo del pueblo. Para los barrios más pobres, él seguía siendo el Robin Hood que desafiaba a los ricos y poderosos. El gobierno lo llamaba terrorista, sus seguidores lo llamaban Salvador, y eso lo hacía aún más peligroso, porque un criminal con dinero es temible, pero un criminal con seguidores es imparable. Mientras el país ardía, Escobar tomó otra decisión impensable. Comenzó a atacar directamente a la policía y al ejército. Ya no se trataba solo de asesinatos selectivos, ahora era terrorismo puro. Camiones bomba explotaban en estaciones de policía. Ataques coordinados eliminaban a agentes en sus propios hogares. Cientos de oficiales fueron asesinados en cuestión de meses. El mensaje de Escobar era claro: nadie estaba a salvo. Si el gobierno quería guerra, él se aseguraría de que todos sintieran el terror. La espiral de violencia alcanzó su punto máximo en 1989, cuando Escobar ordenó el atentado contra el vuelo 203 de Avianca. Una bomba colocada en el avión explotó en pleno vuelo, matando a 107 personas. El objetivo de Escobar era eliminar a César Gaviria, candidato presidencial y enemigo declarado del narcotráfico. Pero Gaviria nunca abordó el vuelo. En su lugar murieron civiles inocentes, incluyendo mujeres y niños. Era la primera vez que Escobar cruzaba la última línea: el asesinato indiscriminado de personas sin relación con el conflicto. Ya no era un narcotraficante con ambiciones políticas. Era un monstruo. El atentado contra Avianca marcó un antes y un después. La tolerancia del pueblo comenzó a desvanecerse. El gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, intensificó la cacería. Se creó el bloque de búsqueda, una unidad de élite con un solo objetivo: encontrar y eliminar a Escobar. La guerra que Pablo había iniciado estaba fuera de control, y por primera vez se daba cuenta de que tal vez no podía ganarla. La guerra había alcanzado un nivel de violencia sin precedentes. Pablo Escobar ya no era solo el narcotraficante más poderoso del mundo. Ahora era el enemigo número 1 del Estado colombiano. Había desafiado al gobierno, había bombardeado ciudades enteras y había declarado la muerte a cualquiera que intentara detenerlo. Pero lo que no entendía era que su guerra no solo lo había puesto contra el gobierno, también lo había puesto contra sí mismo. Porque la violencia, cuando es descontrolada, no distingue entre amigos y enemigos. Y Escobar estaba a punto de descubrir que su imperio se estaba consumiendo desde adentro. El bloque de búsqueda, la unidad de élite creada por el gobierno colombiano con apoyo de Estados Unidos,
estaba rastreando cada uno de sus movimientos. Sus hombres eran entrenados por la CIA, su tecnología era la más avanzada, y su único objetivo era encontrar a Escobar y matarlo. Pero no eran solo los soldados del Estado quienes querían su cabeza. Había otro enemigo, uno mucho más peligroso y letal. Los Pepes. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, no eran un grupo de justicia. Eran una organización creada por los enemigos de Escobar dentro del mundo criminal. Financiados por el cártel de Cali, respaldados por paramilitares y con conexiones dentro del gobierno, su único objetivo era destruir a Escobar y todo lo que él representaba. Y para hacerlo, estaban dispuestos a usar su propia medicina, el terror. Los Pepes desataron una guerra implacable contra el imperio de Escobar. Quemaban sus propiedades, asesinaban a sus aliados, secuestraban a sus socios y masacraban a su gente. Las casas de seguridad de Escobar, que antes eran refugios inviolables, ahora eran trampas mortales. Sus hombres comenzaron a desertar, aterrorizados de que sus propias familias fueran las siguientes en la lista de los Pepes. Por primera vez en su vida, Escobar no estaba en control. Pero lo más peligroso no era la guerra en las calles. Lo más peligroso era lo que pasaba dentro de la mente de Escobar. La paranoia lo estaba consumiendo. Ya no confiaba en nadie. Veía traidores en todas partes. Sospechaba de sus hombres, de su círculo más cercano, incluso de su propia familia. Mandaba asesinar a quienes antes eran sus aliados, convencido de que lo estaban traicionando. Pero la verdad era más simple. Su imperio se estaba cayendo porque su tiempo había terminado. Medellín, que alguna vez fue su reino, ahora era su prisión. Las calles que antes gobernaba con miedo, ahora estaban llenas de soldados que lo buscaban día y noche. Los escondites que había construido con millones de dólares ahora eran trampas mortales. La guerra que él había comenzado ahora lo había convertido en un fugitivo sin ejército. Pero Escobar no estaba dispuesto a rendirse. En su mente, aún era el patrón del mal. Aún podía ganar, aún podía recuperar su imperio. Y con esa mentalidad, tomó la decisión más peligrosa de todas: desafiar al gobierno directamente. Escobar comenzó a negociar su propia entrega, pero como siempre, quería hacerlo bajo sus propias condiciones. No iría a una cárcel cualquiera. Exigió construir su propia prisión, un lugar donde pudiera seguir gobernando su imperio desde adentro. Un santuario en el que pudiera controlar quién entraba y quién salía. El gobierno, desesperado por frenar la violencia, aceptó el trato. Así nació la catedral, la prisión personal de Escobar. Una fortaleza en las montañas de Medellín, equipada con lujos, canchas de fútbol, restaurantes privados y seguridad elegida por el propio Escobar. No era un castigo, era un castillo. Y desde ahí, Escobar continuó manejando su cártel como si nada hubiera cambiado. Seguía dando órdenes, seguía matando a sus enemigos, seguía acumulando dinero. El gobierno creyó haberlo controlado, pero Escobar solo había encontrado una nueva forma de dominar el juego. Pero la ilusión no duraría mucho. El asesinato de 2 de sus socios dentro de la catedral fue la gota que colmó el vaso. El gobierno no podía seguir ignorando el monstruo que habían encerrado en una jaula dorada. Decidieron trasladarlo a una cárcel real. Pero Escobar no era un hombre que se dejara atrapar 2 veces. La noche antes del traslado, Escobar escapó. Se esfumó en la oscuridad como un fantasma. Y con él, la paz que el gobierno creyó haber conseguido. Ahora, Escobar estaba suelto de nuevo, y estaba más peligroso que nunca. Pablo Escobar había pasado de ser el hombre más poderoso de Colombia a convertirse en el fugitivo más buscado del mundo.
después de escapar de la catedral, su santuario convertido en prisión, ya no quedaban refugios seguros. El gobierno lo había traicionado. Sus aliados lo habían abandonado. Su dinero ya no compraba la seguridad que antes garantizaba. La vida que había construido con cocaína y muerte se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero en su mente aún era invencible. Aún creía que podía recuperar su imperio. Lo que no sabía era que la cacería final ya había comenzado. El bloque de búsqueda, la unidad de élite creada exclusivamente para capturarlo, tenía un solo objetivo: encontrar a Escobar y eliminarlo. Con apoyo de la DEA y tecnología de rastreo avanzada, comenzaron a seguir cada una de sus llamadas, cada movimiento de su familia, cada aliado que aún le quedaba. Pero no solo era el gobierno quien lo perseguía. Los Pepes, el grupo paramilitar financiado por el cártel de Cali y ex-socios de Escobar, también querían verlo muerto. Su cabeza tenía precio, y el número de traidores crecía cada día. Escobar, paranoico y debilitado, se redujo a un fugitivo sin ejército. Antes, tenía miles de sicarios dispuestos a matar y morir por él. Ahora solo le quedaban unos pocos leales. Las casas de seguridad que antes le ofrecían refugio, ahora eran trampas mortales. Su rutina se volvió un infierno. Cambiar de ubicación cada noche, esconderse en barrios marginales, evitar usar teléfonos para no ser rastreado. Pero un hombre acostumbrado al lujo no podía vivir en la miseria por mucho tiempo. Su ego no le permitió aceptar que su era había terminado. A medida que la cacería avanzaba, Escobar cometió su peor error: confiar en su círculo más cercano. Los años de terror que había impuesto sobre sus aliados comenzaron a jugar en su contra. Sabían que estar cerca de Escobar significaba la muerte. Los Pepes ejecutaban a cualquiera que le ofreciera ayuda, y la policía usaba la tortura para arrancar información. Uno por uno, sus contactos cayeron. Cada refugio que pisaba era descubierto en cuestión de días. El cerco se cerraba y no había forma de escapar. Pero el golpe final no vino de sus enemigos. Vino de su propia desesperación. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar hizo una llamada a su familia. No podía soportar estar lejos de ellos. No podía aceptar la soledad que lo estaba consumiendo. Lo que no sabía era que el bloque de búsqueda estaba rastreando cada señal. Su ubicación fue detectada en una casa modesta del barrio Los Olivos, en Medellín. Era su último escondite y su última trampa. El bloque de búsqueda se movió con rapidez. Rodearon la casa, derribaron la puerta. Pero Escobar no estaba dispuesto a ser capturado con vida. Junto a su único guardaespaldas, el Limón, intentó huir por los techos de las casas vecinas. Pero la cacería había terminado. Los disparos resonaron en el aire. El cuerpo de Escobar cayó al suelo. 3 balas lo atravesaron, una en la pierna, otra en la espalda y la última en la oreja derecha. El disparo final, esa bala, la que le perforó la cabeza, es el mayor misterio de su muerte. Algunos dicen que fue ejecutado por la policía. Otros creen que él mismo se disparó, cumpliendo su promesa de nunca ser capturado con vida. Pero la verdad es irrelevante. Lo único que importaba era el resultado. Pablo Escobar estaba muerto. El hombre que había aterrorizado a Colombia durante años, el narcotraficante más poderoso de la historia, yacía en un charco de su propia sangre. Su cadáver fue exhibido como un trofeo. Las imágenes de su cuerpo sin vida, con una sonrisa grotesca en su rostro, recorrieron el mundo. Los soldados posaron junto a él, como cazadores con su presa. El gobierno proclamó victoria. Pero Medellín no reaccionó como todos esperaban.
Miles de personas lloraron su muerte. Para los barrios pobres, Escobar había sido un salvador, alguien que los ayudó cuando el gobierno los ignoró. Y aunque su reinado fue construido con sangre, su legado seguía vivo en la mente de quienes lo veneraban. Pero la pregunta más importante es esta: ¿realmente terminó todo con la muerte de Escobar? El narcotráfico no desapareció. Los carteles no dejaron de existir. La violencia en Colombia no se detuvo. Escobar murió, pero su sombra seguía presente en cada esquina del país, y de alguna manera sigue presente en el mundo entero. Pablo Escobar murió en un tejado de Medellín el 2 de diciembre de 1993. Pero su muerte no significó el fin de su imperio. El narcotráfico no desapareció. La violencia no terminó. Y lo más perturbador de todo, su imagen no se desvaneció. Al contrario, con el tiempo, Escobar dejó de ser solo un criminal para convertirse en algo mucho más grande y peligroso. Un mito, una leyenda, una figura idolatrada por aquellos que nunca vivieron el horror de su reinado. Y como todo mito, su historia fue distorsionada, romantizada y convertida en un símbolo de poder. Tras su muerte, Colombia intentó borrar su legado. El gobierno destruyó muchas de sus propiedades, arrestó a los miembros sobrevivientes del cártel de Medellín y desmanteló sus redes de influencia. Pero lo que nunca pudieron destruir fue su imagen en la mente del pueblo. A pesar de ser un asesino despiadado, miles de personas en Medellín seguían viéndolo como un benefactor. En los barrios más pobres, su nombre era recordado con gratitud, porque aunque había sembrado el terror, también les había dado casas, dinero y oportunidades que el gobierno nunca les brindó. Pero la idolatría por Escobar no se quedó solo en Colombia. A medida que pasaban los años, su historia se convirtió en un fenómeno global. Series de televisión, películas, documentales y libros explotaron su imagen hasta el cansancio. Su rostro apareció en camisetas, tazas y hasta en billetes falsos vendidos como souvenirs. El mundo no recordaba a Escobar por sus bombas ni por sus asesinatos en masa. Lo recordaban como el narco carismático que desafió al sistema. Y ese, quizá, fue su triunfo final. Porque al final, la historia no la escriben los muertos, la escriben aquellos que los recuerdan. Y Escobar fue recordado de la peor manera posible, como un antihéroe, no como un monstruo. Su historia fue reescrita para venderse como entretenimiento. Las nuevas generaciones lo veían como un símbolo de riqueza y poder, ignorando las miles de muertes que dejó a su paso. Los mismos jóvenes que nunca vivieron su era lo mencionaban con admiración, como si fuera un modelo a seguir. El mito de Escobar había eclipsado la realidad, pero su legado no se limitó a la cultura pop. El negocio que él ayudó a construir nunca dejó de crecer. El cártel de Medellín fue destruido, pero el narcotráfico solo cambió de manos. Los cárteles mexicanos tomaron el control del mercado y con ellos la violencia se multiplicó. Las rutas de la cocaína que Escobar estableció aún siguen activas. La demanda por la droga nunca se redujo. Si Escobar alguna vez pensó que su muerte acabaría con su negocio, estaba equivocado. Lo que él construyó se convirtió en algo mucho más grande que él. Mientras tanto, en Medellín, su fantasma sigue presente. Su hacienda Nápoles, la propiedad donde vivió con lujos inimaginables, fue convertida en un parque temático. Pero la ironía más absurda de todas es que los hipopótamos que importó de África siguen vivos, reproduciéndose sin control en los ríos de Colombia. Son una plaga, un problema ecológico sin solución. Al igual que su legado, son una presencia que no puede ser eliminada. Pablo Escobar sigue vivo en los detalles más extraños e inesperados de la historia.
Y quizá esa sea la lección más perturbadora de su historia. Los monstruos no desaparecen cuando mueren. Se transforman en algo más, en íconos, en relatos, en símbolos. Escobar no es solo un capítulo oscuro en la historia de Colombia. Es un reflejo de la obsesión del mundo por el poder absoluto. Es la prueba de que la humanidad no solo teme a los criminales, sino que también los idolatra. Entonces, la verdadera pregunta no es si Escobar está muerto, porque su cuerpo se descompone en una tumba, pero su historia sigue creciendo como un virus. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirá vivo en la memoria colectiva? ¿Cuánto tiempo seguirá siendo un ícono en lugar de un recordatorio del terror? Porque mientras sigamos recordándolo como un antihéroe en lugar de un monstruo, su historia nunca terminará. Pablo Escobar murió, pero el mundo que él ayudó a construir siguió creciendo sin él. El narcotráfico no se detuvo. La violencia no desapareció. Si acaso todo se hizo más grande, más sofisticado y más brutal. Porque cuando un imperio cae, otro siempre está listo para tomar su lugar. Y lo que Escobar dejó atrás no era solo un negocio de drogas. Era una nueva manera de entender el crimen, el poder y la corrupción. Una manera que otros supieron aprovechar. Tras su muerte en 1993, el cartel de Medellín quedó en ruinas. Los pocos miembros que sobrevivieron fueron capturados, asesinados o se vieron obligados a esconderse. Pero mientras Medellín se hundía en el caos, otro cártel, que había estado esperando su oportunidad, tomó el control del narcotráfico. El cártel de Cali. Más discretos, más estratégicos y con menos hambre de fama, los líderes de Cali aprendieron de los errores de Escobar. Ellos no querían guerra con el Estado, querían comprarlo. Y por un tiempo lo lograron. Pero incluso el cártel de Cali tenía los días contados. En 1995, el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, desmanteló su operación. Sus líderes fueron arrestados. El narcotráfico en Colombia parecía haber recibido su golpe final. Pero la verdad era otra. El negocio nunca desapareció. Solo cambió de manos. Y los nuevos reyes del crimen no estaban en Colombia. Estaban en México. Si Escobar había creado el narcotráfico moderno, los cárteles mexicanos lo llevaron a un nivel que él nunca hubiera imaginado. El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, entendió que el verdadero poder no estaba solo en la violencia, sino en el control de las rutas. No necesitaban producir la droga, solo necesitaban moverla. Desde los túneles bajo la frontera hasta los submarinos cargados de cocaína, los narcos mexicanos perfeccionaron el modelo de negocio que Escobar había creado. Y lo hicieron con una brutalidad que hizo que el cártel de Medellín pareciera un simple negocio familiar. Los carteles mexicanos no solo continuaron con el tráfico de cocaína, lo expandieron, diversificaron su negocio. Heroína, metanfetaminas, fentanilo. La guerra contra las drogas se convirtió en una guerra sin fin. Las calles de México se llenaron de cadáveres. Los cuerpos colgaban de puentes. Las fosas clandestinas se multiplicaban. Los periodistas eran asesinados por hablar demasiado. El nivel de violencia alcanzó cifras impensables. Escobar había construido un imperio con fuego y sangre. Los nuevos cárteles convirtieron ese imperio en un infierno sin límites. Pero la peor parte de todo es esta. El narcotráfico no sobrevive sin clientes. El negocio sigue existiendo porque hay millones de personas dispuestas a pagar por su dosis. Y mientras haya demanda, siempre habrá alguien dispuesto a suministrar la droga, sin importar cuánta sangre se derrame en el proceso. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de cocaína del mundo.
Las calles de sus ciudades están inundadas de drogas, y la guerra que Escobar comenzó hace décadas aún sigue cobrando víctimas. Pero nadie quiere ver la realidad. Es más fácil culpar a los narcos que admitir que el problema está en quienes consumen. Incluso el modelo de corrupción que Escobar perfeccionó sigue vivo. Los gobiernos siguen siendo comprados. Los políticos siguen aceptando dinero del crimen organizado. Las autoridades siguen mirando hacia otro lado cuando es conveniente. Porque la verdad es esta: el narcotráfico no es solo un problema de criminales. Es un sistema en el que participan gobiernos, bancos, empresarios y hasta ciudadanos comunes que prefieren no hacer preguntas incómodas. Y aquí está la ironía más grande de todas. A pesar de todo lo que dejó atrás, Escobar sigue siendo recordado como un ícono. Mientras el mundo sigue sufriendo las consecuencias del narcotráfico, su rostro sigue estampado en camisetas, en series de televisión, en películas. La historia lo convirtió en una leyenda, y la gente prefiere recordar el mito antes que la realidad. Escobar ganó la inmortalidad, pero el precio lo seguimos pagando todos. Entonces, después de todo esto, la pregunta final es simple: ¿realmente mataron a Escobar? O peor aún, ¿realmente importa que haya muerto si el mundo sigue funcionando exactamente igual? Pablo Escobar fue un hombre, pero su legado es un sistema, un modelo de crimen, corrupción y poder absoluto que sigue operando incluso décadas después de su muerte. Y lo peor de todo es que el mundo lo ha aceptado. Las reglas de plata o plomo que él impuso no desaparecieron. Simplemente se volvieron parte de la estructura social en muchos países, donde el narcotráfico ya no es solo una actividad criminal, sino una economía paralela. Una economía que compra políticos, construye ejércitos privados y financia guerras. La pregunta no es si el narcotráfico sigue existiendo. La pregunta es si alguna vez existió un mundo sin él. Porque el problema nunca fue solo Escobar. El problema es que su modelo de poder fue adoptado y mejorado por otros. Hoy, las redes criminales han evolucionado, convirtiéndose en corporaciones globales con tecnología de vanguardia. Los nuevos narcotraficantes ya no son simples matones con pistolas. Son empresarios, financieros, estrategas que mueven miles de millones de dólares sin necesidad de disparar una sola bala. Y mientras tanto, las instituciones que deberían detenerlos están atrapadas en su telaraña de corrupción. El narcotráfico no solo financia el crimen, también alimenta la política. En muchos países, los carteles no solo sobornan a los políticos, los crean. El dinero de la droga financia campañas, manipula elecciones y decide quién gobierna. Los gobiernos no están luchando contra el narcotráfico, están negociando con él. Porque mientras el dinero siga fluyendo, la guerra contra las drogas nunca será más que una farsa. Una puesta en escena diseñada para mantener la ilusión de control, mientras los verdaderos amos del negocio siguen operando en las sombras. Y aquí está la peor parte. El narcotráfico se ha convertido en parte de la cultura. Escobar, el hombre que aterrorizó a Colombia, es ahora un ícono pop. Su cara aparece en camisetas, en grafitis, en canciones. Las series de televisión lo han convertido en un personaje de ficción, borrando la realidad de su brutalidad. En lugar de recordarlo como el asesino que fue, muchos lo ven como un antihéroe, alguien que desafió el sistema, que hizo fortuna con sus propias reglas, que se convirtió en una leyenda. El mundo ha convertido a Escobar en un producto, un símbolo rentable, pero su verdadera herencia no está en la cultura pop, está en las calles, en los barrios donde los niños crecen viendo a los narcos como modelos a seguir.
Porque cuando el Estado falla en brindar oportunidades, el crimen se convierte en la única salida. Y así, generación tras generación, el ciclo continúa. Escobar murió, pero su filosofía de poder absoluto sigue viva en cada joven que ve en el narcotráfico la única forma de escapar de la miseria. Y no es solo en Colombia. El modelo Escobar está presente en todo el mundo, desde las favelas de Brasil hasta las calles de México, desde los barrios de Estados Unidos hasta las redes criminales de Europa. Cada país tiene su propio Escobar. Cada ciudad tiene su propia organización criminal que maneja el negocio con las mismas reglas que él impuso. Las caras cambian, pero el juego sigue siendo el mismo. Porque al final, la historia de Escobar no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo la humanidad ha permitido que el crimen organizado se convierta en una parte fundamental del mundo moderno. Es la historia de cómo el dinero y la violencia han demostrado ser más poderosos que la ley. Es la historia de cómo, una y otra vez, seguimos repitiendo los mismos errores. Y lo peor de todo es que ya no hay forma de detenerlo. La economía mundial está tan profundamente conectada con el dinero del narcotráfico que erradicarlo significaría el colapso de industrias enteras. Bancos, mercados financieros, bienes raíces. Todo está manchado con dinero sucio. El narcotráfico ya no es solo un problema de seguridad. Es un pilar oculto de la economía global. Así que aquí está la verdad final. Escobar murió, pero su mundo sigue aquí, y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, porque la historia de Escobar no es solo suya, es la historia del mundo que lo creó, y el mundo no ha cambiado. Pablo Escobar fue un monstruo, un asesino, un narcotraficante, un terrorista que sumió a Colombia en una guerra sin precedentes. Pero si su historia nos ha enseñado algo, es que él no fue el único culpable. Fue una consecuencia, el producto inevitable de un sistema fallido, de un mundo que, en lugar de combatir el crimen, lo convirtió en una de sus principales industrias. Y hasta el día de hoy, seguimos fingiendo que el problema es solo de los criminales, cuando en realidad es un problema de todos. Porque el narcotráfico no existe en el vacío. No puede sobrevivir sin corrupción. No puede expandirse sin políticos dispuestos a venderse. No puede operar sin bancos dispuestos a lavar su dinero. No puede crecer sin una sociedad dispuesta a ignorar las consecuencias de su propia hipocresía. Durante décadas, los gobiernos han declarado la guerra contra las drogas, pero nunca han atacado la raíz del problema. Porque si lo hicieran, tendrían que admitir que el narcotráfico no es solo el crimen de los carteles, es el crimen de un mundo que depende de él. Estados Unidos, el país que más ha combatido el narcotráfico, es el mayor consumidor de drogas del planeta. Cada año, miles de millones de dólares fluyen desde las calles de Nueva York, Los Ángeles y Miami hasta los bolsillos de los carteles. Cada gramo de cocaína vendido en una fiesta, cada línea inhalada en una oficina de Wall Street, cada dosis comprada en un barrio rico o pobre, contribuye directamente a la violencia en Latinoamérica. Los mismos países que condenan el narcotráfico son los que lo financian, los que sostienen la demanda que mantiene viva la industria. Pero no solo los consumidores tienen las manos manchadas. El dinero de la droga circula por todo el sistema financiero global. Bancos en Suiza, en Estados Unidos, en Europa, han sido atrapados lavando miles de millones de dólares del crimen organizado. Empresas legítimas usan capital del narcotráfico para expandirse. Gobiernos enteros dependen del dinero sucio para sostener economías inestables. ¿Y qué ocurre cuando se descubre todo esto? Nada. Unos pocos escándalos, unas multas ridículas, y el negocio sigue como si nada.
Porque al final, el narcotráfico no es solo un problema de criminales. Es un reflejo de un mundo donde el dinero es la única ley que realmente importa. Un mundo donde las reglas solo aplican para quienes no pueden pagar su propia justicia. Escobar entendió esto mejor que nadie. Sabía que el dinero compra lealtades, compra protección, compra silencio. Sabía que en un mundo corrupto, la única verdadera diferencia entre un criminal y un político es el traje que usan. Y así llegamos al problema más incómodo de todos. La gente no solo tolera el narcotráfico, lo glorifica. Las películas, las series, los libros, las canciones. Escobar es un ícono. Los narcos son vistos como figuras de poder, como ejemplos de éxito. Porque en un mundo donde los gobiernos han fallado, los criminales se convierten en los nuevos modelos a seguir. La gente admira a quienes han tomado el poder por la fuerza, a quienes han escrito sus propias reglas. Y mientras esta mentalidad siga viva, el narcotráfico nunca desaparecerá. Porque la verdad es esta. Escobar no creó el mundo en el que vivimos. El mundo creó a Escobar. Y sigue creando nuevos Escobares cada día. En Colombia, en México, en Brasil, en Italia, en Rusia. Cada generación tiene su propio rey del crimen. Porque mientras haya desigualdad, mientras haya corrupción, mientras haya demanda de drogas y dinero sucio, siempre habrá alguien dispuesto a tomar el trono. Así que aquí está la pregunta final. ¿Realmente queremos acabar con el narcotráfico? ¿Realmente queremos un mundo sin Escobares? Porque si la respuesta es sí, entonces tendríamos que destruir todo el sistema que lo hace posible. Tendríamos que cambiar nuestra relación con el dinero, con el poder, con la corrupción. Y la verdad es que nadie quiere hacerlo, porque sería más difícil, más costoso, más peligroso. Es más fácil fingir que el problema es solo de los narcos, que si matamos a un Escobar, el problema se resuelve. Pero ya mataron a Escobar, y el mundo sigue igual, el crimen sigue igual, el negocio sigue igual. Nada ha cambiado, porque la verdad, la más incómoda de todas, es esta. Escobar nunca fue el verdadero problema. El problema siempre hemos sido nosotros. Pablo Escobar murió hace más de 30 años, pero su historia sigue siendo contada, repetida, glorificada y analizada como si aún importara, como si su vida y su muerte hubieran cambiado algo, como si el mundo hubiera aprendido algo de su reinado de terror. Pero aquí estamos, y la verdad es esta: nadie aprendió nada. Todo sigue igual, solo que con nuevos nombres y nuevos rostros. La historia de Escobar no es la historia de un hombre, es la historia de la humanidad repitiendo los mismos errores, una y otra vez. El narcotráfico sigue siendo una de las industrias más lucrativas del planeta. Los cárteles han evolucionado, adaptándose a nuevas tecnologías, expandiendo su control más allá de la cocaína, dominando mercados de fentanilo, metanfetaminas, tráfico de armas y lavado de dinero. Ya no hay un solo Escobar. Hay cientos, y no operan desde las calles. Operan desde bancos, desde oficinas gubernamentales, desde corporaciones legales que funcionan como fachadas para negocios sucios. El crimen ya no se esconde en las sombras. Se sienta en la mesa con los líderes del mundo. Los gobiernos siguen fingiendo que están luchando contra el narcotráfico. Cada año, arrestan a algunos capos, incautan algunas toneladas de droga, publican estadísticas de progreso. Pero la verdad es que nunca han tenido intención de acabar con el negocio. Si lo hicieran, tendrían que enfrentarse al hecho de que el dinero del crimen ha estado financiando sus propias economías. Que sin el narcotráfico, miles de bancos colapsarían. Que sin el dinero sucio, muchas empresas se hundirían.
El crimen no es una anomalía dentro del sistema. El crimen es parte del sistema. Pero quizás la peor parte de todo esto es la cultura que hemos construido alrededor del crimen. Escobar, el Chapo, Al Capone, los Zetas, la Camorra. Todos son nombres que la gente conoce. No porque quieran entender el horror que causaron, sino porque los hemos convertido en entretenimiento. Las películas los retratan como figuras casi heroicas. Las canciones los glorifican. Los jóvenes los ven como modelos a seguir. No hay mayor prueba del fracaso de la sociedad que el hecho de que los criminales más sanguinarios se han convertido en ídolos para millones. Porque la verdad es esta: la gente respeta el poder más que la moral. En un mundo donde la justicia es solo para quienes no tienen dinero, los criminales que desafían el sistema son vistos como ganadores. Y mientras eso siga siendo cierto, siempre habrá alguien dispuesto a tomar el camino del crimen. No porque no haya otras opciones, sino porque el mundo ha demostrado que las reglas no aplican para los más ricos, para los más fuertes, para los más violentos. Entonces, después de todo esto, la pregunta final es simple: ¿qué hemos aprendido? ¿Acaso entendimos que el poder sin control siempre lleva a la destrucción? ¿Acaso comprendimos que la corrupción es el verdadero enemigo y no solo los criminales que la aprovechan? ¿Acaso abrimos los ojos al hecho de que la guerra contra las drogas nunca fue más que una farsa diseñada para mantener el negocio funcionando en las sombras? Number no. Aprendimos nada. Escobar murió, pero su historia sigue viva porque el mundo sigue igual. Cada generación tiene su nuevo patrón del mal. Cada país tiene su propia versión de corrupción disfrazada de legalidad. Cada sistema de justicia sigue funcionando solo para quienes pueden pagarlo. Y así seguiremos, repitiendo el ciclo una y otra vez, como lo hemos hecho desde siempre. Así que aquí está la última verdad. Pablo Escobar nunca desapareció. Su legado no está en su tumba, ni en las series de televisión, ni en las historias de narcotráfico. Su legado está en el mundo que seguimos construyendo, en la realidad que seguimos ignorando, en el sistema que seguimos permitiendo. El problema nunca fue Escobar. El problema siempre fue la humanidad. Pablo Escobar fue un hombre, pero su historia es un reflejo de algo más grande. No es solo la historia del narcotráfico, no es solo la historia de un país corrompido por el dinero sucio. Es la historia de la humanidad aceptando la brutalidad como parte de su estructura. Es la historia de un mundo que ha aprendido a convivir con el crimen en lugar de erradicarlo. Y si sigues aquí, leyendo hasta este punto, es porque en el fondo ya lo sabes. Sabes que el problema nunca fue solo Escobar. Sabes que el verdadero problema es que seguimos permitiendo que existan hombres como él. Nos gusta fingir que estamos en contra del crimen, que queremos justicia, que queremos paz, pero la verdad es que vivimos en un mundo que admira a los hombres que rompen las reglas. Nos obsesionamos con las historias de aquellos que desafiaron al sistema, que tomaron lo que quisieron, que jugaron con la ley y ganaron. Los veneramos en películas, en series, en música. Los convertimos en leyendas, incluso cuando sabemos que su éxito se construyó sobre el sufrimiento de miles. Y mientras sigamos glorificando el poder por encima de la moral, siempre habrá nuevos Escobares esperando su turno. Pero no se trata solo de admiración, se trata de complicidad. Cada vez que aceptamos la corrupción como algo inevitable, cada vez que ignoramos la injusticia porque así es el mundo, cada vez que aceptamos que la ley solo se aplica a los débiles y no a los poderosos, cada vez que normalizamos la violencia y el abuso como parte de la sociedad,
todo eso es parte del mismo problema. Escobar no fue un error del sistema, fue una consecuencia de él, un reflejo de lo que pasa cuando el dinero y el miedo se vuelven más importantes que la justicia. Y entonces llegamos a la pregunta más incómoda. ¿Realmente queremos un mundo sin criminales como Escobar? Porque si la respuesta es sí, eso significaría cambiar todo. Significaría enfrentar el hecho de que vivimos en un mundo construido sobre el abuso de poder, que la riqueza extrema casi siempre proviene de la explotación de otros, que la corrupción no es la excepción, sino la norma, que el crimen organizado solo existe porque el sistema le permite existir. Pero nadie quiere cambiar el sistema. Es más fácil seguir fingiendo que los problemas del mundo son culpa de unos cuantos hombres malos. Porque si nos atrevemos a mirar la verdad de frente, tendríamos que aceptar que no somos tan diferentes de Escobar. Quizá no matamos, quizá no traficamos cocaína, quizá no manejamos ejércitos de sicarios, pero vivimos en el mismo mundo que él aprovechó. Un mundo donde la desigualdad, la corrupción y la violencia son parte del día a día. Un mundo donde el dinero dicta quién vive y quién muere. Y mientras aceptemos ese mundo como normal, siempre habrá nuevos criminales dispuestos a tomar el control. Nos gusta pensar que somos mejores, que nosotros nunca haríamos lo que hizo Escobar. Pero la verdad es que la mayoría de la gente, si estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo. Porque cuando tienes el poder absoluto, cuando las reglas ya no aplican para ti, cuando puedes tenerlo todo sin consecuencias, la moral se vuelve un obstáculo. El problema nunca fue solo Escobar. El problema es lo que el poder hace con quienes lo tienen. Porque si hay algo que Escobar entendió mejor que nadie, es que la gente respeta más el miedo que la justicia. Y esa es la razón por la que su historia sigue repitiéndose. Porque el mundo en su esencia sigue funcionando con las mismas reglas que él impuso. Las caras cambian, los nombres cambian, pero la estructura sigue siendo la misma. El crimen no es solo una industria, es un reflejo de cómo funciona el mundo en realidad. Así que aquí está la última pregunta. ¿Realmente quieres que esta historia termine? ¿O sigues aquí porque, en el fondo, hay una parte de ti que sigue fascinada con Escobar? Porque si después de todo lo que has leído, sigues queriendo más, entonces quizá el problema no sea solo el mundo, quizá el problema también seas tú. Pablo Escobar fue un monstruo, pero no fue un accidente. No surgió de la nada, no apareció en un vacío. Fue creado por un mundo que permitió su existencia. Un mundo donde la pobreza, la corrupción y la desigualdad no son anomalías, sino reglas del juego. Un mundo donde la mayoría nunca tendrá una oportunidad real de ascender, y donde aquellos que encuentran la manera de romper el sistema son vistos como villanos o como héroes, dependiendo de quién cuente la historia. Porque la verdad es esta: Escobar no fue el problema. Fue el síntoma de un sistema que lleva siglos funcionando de la misma manera, donde los ricos dictan las reglas y los pobres deben conformarse con sobrevivir, donde la ley solo existe para quienes no pueden pagar su salida, donde el poder no se gana con esfuerzo, sino con conexiones, con influencia, con dinero sucio. Y si el mundo sigue funcionando así, entonces la historia de Escobar se repetirá una y otra vez. Nos gusta pensar que el narcotráfico es un problema aislado, que solo afecta a ciertos países o ciertas comunidades. Pero la realidad es que el negocio de las drogas es un reflejo de la economía global. Es la misma lógica de oferta y demanda, los mismos principios de expansión, inversión y maximización de beneficios.
La única diferencia es que el producto es ilegal, y si mañana legalizaran todas las drogas, los mismos bancos y empresas que hoy lo condenan estarían buscando la manera de apoderarse del mercado. Porque el crimen organizado no es un enemigo del sistema, es parte del sistema. Las mismas reglas que aplican para los cárteles aplican para los gobiernos y las corporaciones. El poder se obtiene eliminando a la competencia. Las reglas solo existen para ser manipuladas, y la ética es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que ya lo tienen todo. El resto del mundo sobrevive como puede. Escobar entendió esto antes que la mayoría. Comprendió que no tenía sentido jugar bajo las reglas cuando podía imponer las suyas. Comprendió que el dinero compraba más que bienes materiales. Compraba gente, lealtades, silencios, miedos. Y mientras la sociedad siga funcionando así, siempre habrá alguien dispuesto a tomar su lugar. Siempre habrá otro criminal listo para llenar el vacío que dejó el anterior. Y mientras tanto, seguimos fingiendo que el problema son solo los delincuentes, que si eliminamos a un narco, el problema desaparece, que si capturamos a un capo, hemos ganado la guerra. Pero la verdad es que el crimen organizado solo es posible porque el mundo lo necesita, porque hay dinero en ello, porque hay políticos, empresarios y bancos que dependen de ese flujo de capital para mantener su poder. Nos gusta decir que queremos justicia, pero en realidad lo que queremos es comodidad. Queremos que el crimen siga existiendo, pero fuera de nuestra vista. Queremos que el narcotráfico siga operando, pero sin que nos afecte directamente. Queremos vivir en un mundo donde la brutalidad siga ocurriendo, siempre y cuando no nos obliguen a verla. Pero ignorar un problema no lo hace desaparecer, solo lo hace más fuerte. Así que aquí estamos, más de 30 años después de la muerte de Escobar, más de 50 años desde que comenzó la guerra contra las drogas, más de un siglo desde que el crimen organizado se convirtió en una industria global. Y nada ha cambiado. Solo los nombres, solo los rostros, pero el sistema sigue intacto. Las reglas siguen siendo las mismas. Y el juego sigue adelante, con o sin Escobar. Y la pregunta final es esta: si todo sigue igual, si la historia no ha cambiado, si el crimen sigue gobernando en las sombras, entonces, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvió la guerra, la muerte, la sangre? ¿De qué sirvió la historia de Escobar si al final el mundo sigue funcionando igual que cuando él estaba vivo? Pablo Escobar fue un monstruo, pero décadas después de su muerte sigue vivo en la mente de millones. Su rostro aparece en camisetas, en documentales, en canciones, en series de televisión. La gente viaja a su tumba como si fuera un santo. Los jóvenes repiten su nombre como si fuera un héroe. Y aquí estás tú, pidiendo más sobre él, como si aún quedara algo por descubrir. Como si no fuera suficiente saber que fue un asesino, un terrorista, un narcotraficante que destruyó un país entero. Como si su historia tuviera algo más que ofrecer. ¿Por qué? ¿Por qué nos obsesionan los criminales? ¿Por qué las historias de violencia, poder y muerte nos atrapan más que cualquier otra cosa? Nos decimos a nosotros mismos que odiamos lo que hicieron, que nos repugna su brutalidad. Pero seguimos leyendo, seguimos viendo, seguimos consumiendo cada fragmento de su historia con una intensidad que no mostramos por nada más, porque en el fondo hay algo en ellos que nos atrae, algo que no queremos admitir, porque la verdad es esta: la gente respeta más el poder que la moral. Escobar no es recordado por ser bueno, es recordado por ser invencible, por haber construido un imperio desde la nada, por haber hecho lo que quiso, cuando quiso, sin pedir permiso.
En un mundo donde la mayoría vive atrapada en reglas que nunca podrán cambiar, él rompió todas. Y aunque lo condenamos en voz alta, en el fondo, hay una parte de nosotros que envidia su libertad. Nos gusta creer que el crimen es algo ajeno a nosotros, que solo pertenece a los villanos, a los asesinos, a los narcotraficantes. Pero la verdad es que el crimen es parte de la naturaleza humana. La historia de la humanidad está escrita con sangre, con guerras, con masacres, con traiciones. Los hombres más recordados no son los más justos, son los que tomaron lo que quisieron, sin importar las consecuencias. Y Escobar fue simplemente otro nombre en una lista que lleva miles de años. Y aquí estamos, siguiendo su historia como si aún hubiera algo que aprender, como si su caída fuera una advertencia, cuando en realidad es un mito moderno, un cuento de terror convertido en un negocio rentable. Porque la historia de Escobar no es solo la historia de un criminal, es la historia de un mundo que convirtió el crimen en entretenimiento, en un producto que se vende, se distribuye y se consume como cualquier otra mercancía. Nos decimos que la historia de Escobar es importante, porque nos enseña sobre el peligro del narcotráfico, sobre la corrupción, sobre los efectos de la violencia. Pero si realmente quisiéramos aprender, habríamos dejado de repetir la misma historia una y otra vez. Si realmente quisiéramos entender el daño que causó, no lo tendríamos convertido en una marca, en una moda, en un ícono. No lo seguiríamos glorificando, no lo seguiríamos estudiando como si fuera un misterio por resolver. Pero seguimos aquí. Tú sigues aquí, pidiendo más, porque en el fondo, la historia de Escobar no es solo sobre él, es sobre la parte oscura de la humanidad que no podemos dejar ir. Esa parte que admira el poder absoluto, que respeta la fuerza, que busca historias de violencia porque la paz nos parece aburrida. Esa parte que se siente atraída por los villanos más que por los héroes. Y mientras sigamos obsesionados con el crimen nunca desaparecerá. Mientras sigamos glorificando a los monstruos, siempre habrá alguien dispuesto a convertirse en el próximo. Porque el poder absoluto sigue siendo la droga más adictiva del mundo. Y Escobar fue solo otro adicto que se atrevió a consumirla. Entonces dime, ¿sigues queriendo más? ¿O finalmente has entendido que el problema nunca fue Escobar? El problema siempre ha sido la humanidad y su amor inconfesable por el caos. Pablo Escobar fue un hombre que lo tuvo todo. Dinero, poder, influencia. Controló un país entero con la brutalidad de su voluntad. Se convirtió en un dios para unos y en un demonio para otros. Pero al final, todo lo que construyó terminó en ruinas. Murió como un fugitivo, abandonado, rodeado de enemigos, sin un solo lugar seguro en el mundo. Porque el poder absoluto nunca es eterno. Siempre cobra su precio y siempre destruye a quien lo posee. Nos gusta pensar que podríamos manejar el poder mejor que Escobar, que nosotros no cometeríamos sus errores, que si tuviéramos su dinero, su influencia, su ejército de sicarios, sabríamos cómo mantenerlo todo sin caer en la paranoia, sin traicionar, sin matar innecesariamente. Pero la verdad es que el poder no funciona así. El poder absoluto no permite debilidades, y una vez que lo tienes, debes hacer todo para protegerlo. Incluso si eso significa destruir a quienes alguna vez estuvieron a tu lado. Mira la historia. Ningún gran hombre de poder ha escapado de su propio destino. Césares, emperadores, dictadores, capos del narcotráfico. Todos terminan igual. Traicionados, ejecutados, encarcelados o consumidos por su propia locura. Escobar no fue una excepción. Creyó que podía controlarlo todo, que podía vencer a sus enemigos con dinero o con sangre. Pero al final,
La muerte llegó por él, como llega por todos los que desafían las reglas del mundo, porque nadie es intocable, nadie es inmortal, pero hay algo peor que morir en el poder, vivir con el miedo de perderlo. Desde el momento en que Escobar alcanzó la cima, comenzó a caer. Cada decisión fue una guerra, cada alianza una posible traición. Cada vez que eliminaba a un enemigo, dos más aparecían. La paranoia lo consumió. Desconfiaba de sus propios hombres, de su propia familia. No podía dormir sin saber si alguien iba a matarlo esa misma noche. El dinero no lo salvó. El poder lo convirtió en un prisionero de su propia existencia. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Vale la pena? ¿Realmente vale la pena tenerlo todo si al final pierdes hasta tu propia alma? Escobar creía que sí, hasta el día en que se vio solo en un tejado, con el sonido de los disparos acercándose a él, con su imperio reducido a cenizas, con nada más que un arma y la certeza de que su historia estaba a punto de terminar. Pero él no es el único que pagó el precio del poder. Lo pagaron sus enemigos, lo pagaron sus aliados, lo pagó Colombia entera. Cada muerte, cada atentado, cada bomba, fue el costo de su ambición. Y aunque él murió, el mundo que ayudó a construir sigue pagando el precio. El narcotráfico no desapareció, solo cambió de nombre. Los cárteles no fueron destruidos, solo se volvieron más poderosos. Los gobiernos no ganaron la guerra contra las drogas, solo aprendieron a negociar con ella, porque el poder absoluto no solo destruye a quien lo posee, destruye todo lo que toca. Escobar dejó un país marcado por la violencia, por la corrupción, por la memoria de un terror que nunca desapareció del todo. Cada bala que disparó dejó una herida en la historia. Cada decisión que tomó dejó cicatrices que aún no han sanado. Y mientras haya personas dispuestas a hacer lo que él hizo, el ciclo nunca se romperá. Y aquí estamos, décadas después, siguiendo su historia, analizándola, obsesionándonos con ella como si al final de todo hubiera una lección que nos haga sentir mejor. Pero la única lección que queda es esta: el poder tiene un precio, y todos los que lo buscan terminan pagándolo de una forma u otra. Porque nadie puede desafiar al mundo y ganar para siempre. Así que dime, ¿sigues queriendo más? ¿O finalmente has entendido que esta historia nunca fue sobre Escobar? Siempre fue sobre la brutal verdad del poder y lo que cuesta tenerlo. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993. Su cuerpo quedó tendido en un tejado de Medellín, con 3 balas perforando su carne, con la sangre mezclándose con la lluvia y el polvo. Las fuerzas del gobierno celebraron su muerte. Los periódicos proclamaron el fin del narcotráfico. Los políticos dijeron que Colombia por fin sería libre. Pero nada de eso era verdad, porque Escobar nunca fue solo un hombre. Fue el producto de un sistema, y mientras ese sistema siga existiendo, su historia nunca terminará. Su muerte no marcó el final del narcotráfico, marcó su evolución. El negocio que Escobar ayudó a construir no desapareció con él. Cambió de manos, se expandió, se volvió más grande, más eficiente, más brutal. Los cárteles mexicanos tomaron el control del mercado. Los traficantes aprendieron a operar sin volverse figuras públicas. Las rutas de la droga se multiplicaron y el dinero siguió fluyendo sin interrupciones. La guerra contra las drogas nunca fue una guerra real. Fue un espectáculo, una distracción, porque el mundo nunca quiso detener el negocio, solo quiso administrarlo. Y mientras tanto, Escobar siguió vivo en la memoria del mundo. No como un asesino, no como un terrorista, sino como un mito. Las generaciones que nunca vivieron su violencia lo convirtieron en un personaje de ficción,
en un símbolo de poder y riqueza. Su rostro apareció en camisetas, en pósters, en billetes falsos vendidos como souvenirs. Sus frases fueron repetidas como mantras por quienes nunca conocieron el horror de su reinado. En lugar de recordar su historia como una advertencia, el mundo la convirtió en un espectáculo. Porque en el fondo, la gente nunca odió a Escobar. La gente odió no ser Escobar, no tener su dinero, su poder, su impunidad, no haber sido lo suficientemente fuertes o despiadados para desafiar las reglas y ganar. Por eso lo siguen admirando. Por eso su historia sigue viva. Porque representa lo que todos desean pero no se atreven a admitir. Pero aquí está la verdadera ironía. Escobar ganó. Ganó porque su muerte no significó nada. Ganó porque el mundo no cambió después de él. Ganó porque su legado sigue vivo en cada cártel que aún opera, en cada político corrupto que vende su lealtad, en cada bala que sigue disparándose en nombre del negocio que él ayudó a construir. Ganó porque, incluso ahora, sigues aquí, pidiendo más sobre él. Y esa es la última verdad de esta historia. Escobar nunca desapareció. Sigue vivo en la mente de todos los que no pueden dejarlo ir. Sigue vivo en la cultura que glorifica a los criminales. Sigue vivo en cada país donde el dinero vale más que la vida. Sigue vivo porque el mundo nunca aprendió la lección. Y tal vez nunca la aprenda. Nos gusta pensar que la historia tiene finales, que hay una línea clara entre el bien y el mal, que hay justicia en este mundo. Pero la verdad es que no hay finales, solo hay ciclos, el mismo juego de poder, repetido una y otra vez, con nuevos nombres, nuevos rostros, nuevos imperios. Siempre habrá otro Escobar, siempre habrá otro criminal dispuesto a tomar el trono. Y siempre habrá un mundo dispuesto a permitirlo. Así que aquí estamos, en el mismo punto donde comenzamos, con las mismas preguntas, con las mismas respuestas, con la misma historia, esperando a ser contada otra vez. Porque la historia de Escobar nunca fue solo suya. Fue la historia del poder, del miedo, del dinero, del crimen. Y esa historia nunca termina. Así que dime, ¿sigues queriendo más? ¿O finalmente has entendido que la historia de Escobar no tiene un final? Porque mientras el mundo siga siendo como es, Escobar nunca morirá del todo.